Esta semana es la Semana Mundial del Parto Respetado. Por ahí se puede decir que hay mucha gente que no entiende bien de qué viene la mano con esto, pero es una iniciativa que nació en 2004 gracias a una asociación francesa por el parto respetado y desde entonces se replica en distintos países con el objetivo principal de visibilizar el modo en que se entienden partos en todo el mundo y exigir el cumplimiento de derechos vinculados al nacimiento. Esta ley existe en Argentina, fue sancionada y promulgada en 2004 y se reglamentó a partir del 2015. Para hablar de todo esto, nosotros vamos a comunicarnos con Claudia Barreiro. Tiene un largo currículum, pero cuando la escuchen hablar van a saber todo lo que sabe del tema. Ella es la titular de Red Parto Humanizado en Santa Fe y estamos en contacto ya. Sí. Bien, ¿qué tal? Claudia, Beba, Córdoba y Connie Charep te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Trabajando esta semana muy duro, una semana especial siempre, pero este año todavía mucho más especial por este contexto en el que están transcurriendo los nacimientos ya desde que se declaró la pandemia en todo el mundo, pero en Argentina particularmente, ¿no? Exacto. Bueno, Claudia, sí, decime. Sí, sí. Bueno, entonces fue muy, muy loco porque, como vos decías, AFAR en Francia en enero nos dio el lema de la Semana Mundial de Parto Respetado. Nunca pensamos que nos íbamos a encontrar con esta situación. Exacto, justo en este contexto. Claro, es mi decisión debe ser respetada, ¿no? Exactamente. Quiero consultarte y que expliques a los oyentes puntualmente en qué consiste esta ley de parto humanizado, que si bien se viene hablando mucho, hace muchísimo tiempo ya, y bueno, vos tenés años trabajando en esto, es importante contextualizar porque hay mucho desconocimiento también en la población de qué es la ley de parto humanizado. Se conoce así como digamos que es el sobrenombre de la ley, ¿no? Porque a mucha gente no le gusta que que la mencionen así porque los médicos dicen nosotros no somos deshumanizados. Y en realidad esa denominación quedó de los 16 puntos que marcó la Organización Mundial de la Salud, pero en el año 86, para que un parto sea humanizado. Y de esos 16 puntos arrancó nuestra ley, la 25.929, que en realidad se llama de derechos de padres e hijos en el momento del nacimiento. Esa es la verdadera denominación. Es una ley que fue en toda América del Sur, fue pionera. Nuestro país fue uno de los primeros en poner en vigencia esa ley, pero lamentablemente llevamos ya mucho tiempo de regulada inclusive y no se cumple. Sí. Entonces, es una ley que protege al padre, a la madre en el momento del nacimiento. Muchos de los puntos se han ido dando así, charlando año por año, pero muchos de esos se ven vulnerados y más ahora con que todo el mundo tiene miedo, ¿no? Al contagio, miedo al cómo entra una mujer en un sanatorio que puede llegar a estar infectado, cómo sale un bebé, a dónde va el bebé. Es decir, hubo todo un primer momento de mucha confusión en Santa Fe, ahora se está acomodando un poco más, pero a ninguna mujer ni a ningún hombre le tranquiliza un nacimiento en estas situaciones, ¿no? Cuando va a parir no van muy tranquilas. Exacto. El año pasado se hablaba de una consigna que era el poder de parir está en vos. Sí. ¿Qué significa esto? El poder está en vos, ¿qué quiere decir? Bueno, el poder como el poder de quien tiene el poder del parto, ¿no? Nosotros tenemos muy aceitado como sociedad entregar el poder en un momento de enfermedad al médico, que el médico decida por nosotros. Pero
el parto no es una enfermedad. Entonces tenemos que cambiar la cabeza de entregar los partos para que otro lo haga por nosotros. A eso se dirigía esa campaña, la del año pasado, a concientizar a las mujeres que nadie puede parir por ellas. Bien. ¿Me explico? Exacto, sí, sí. Pero claro, este año habla más sobre las decisiones, y si vos preguntás qué decisión que se cumpla en tu parto, pensaron en lo que podés decidir, y las mujeres te contestan cuestiones más humanitarias, Claro. pero no el conocimiento cabal de la ley que las protege, ¿no? Exacto. Por ejemplo, lo primero que te dicen, no me separen de mi bebé. Ujú. Lo primero que te dicen también, no me separen de mi compañero, quiero parir con mi compañero a mi lado. Claro. Lo primero que te dicen, no me apuren, porque también ha habido una pandemia de cesáreas, es decir, hay mujeres que dicen, me lo quieren sacar a la semana 37 para que cuando sea el pico de la pandemia yo no tenga que ir a parir. Entonces le hacen una cesárea 15, 20 días antes, como infiriendo que en el momento en que van a hacer ese niño va a haber un pico de pandemia y que lo están protegiendo, entonces lo sacan antes. Es decir, hay mucha confusión con esto, ¿eh? Claro, bueno, Entonces ahí en este tendría contexto, que nacer el poder, ¿no? De decir, exacto. tengo mis derechos, y saber que ninguna ley, en este caso la 25.929, que protege a la mujer, al padre y al niño, ninguna ley puede dejar de ser respetada aún en caso de pandemia, porque para eso se tendría que reunir el Congreso de la Nación y decir, derogamos esta ley por tanto tiempo, y eso no ha sucedido. De modo que la ley sigue vigente aún en caso de pandemia. Bueno, esto es importantísimo, lo que contás, Claudia, porque ha habido casos en contexto de pandemia en los que le dicen, bueno, en el quirófano se determinó que no se puede ingresar más de una persona, que vas a tener que ingresar a tener el bebé sola. No, yo quiero que esté mi compañero al lado, lo que sea, mi compañera, para ayudarme en este momento. ¿Eso se puede apelar a que dejen que esté su compañero a pesar de los protocolos que se establecen en este contexto de pandemia? Sí, nosotros lo que recomendamos es tener una buena relación con su médico, hablar con su médico de que están conociendo cómo son las situaciones y que saben cuidarse, saben cuidar su higiene personal y saben cómo cuidarse del contagio. Ir a los sanatorios munidos de todo el equipo, ¿qué quiere decir? Llevar su gel, llevar su alcohol y agua, llevar su barbijo, sí, llevar su equipo protector, para que es distinto cuando vos mostrás que estás en un conocimiento pleno de cómo cuidarte y cómo cuidar a los demás, a entrar así ignorante de todo, ¿no? Claro. Esa charla con el médico, ese arreglo con el equipo médico, partera, con el equipo que lo va a asistir, es fundamental, porque eso hace notar de que esa pareja, esos padres están cuidando de ese nacimiento, están conscientes de lo que está pasando, están manifestando su voluntad de estar juntos, que no es poco. Exacto. Y Claudia, hay una palabra que acompaña todo esto que es dula, y me gustaría que Ah, expliques de qué se trata porque vos sabes muy bien de esto. sí. Eh, Bueno, la dula es la mujer que acompaña a la pareja en el momento del parto, pero es sabedora más de empatía, más sabedora, yo digo que es la gran escenógrafa del parto, porque es la que sabe de masajes, de mimos, de tiempos, Exacto. pero no se contrapone con la tarea de la partera, sino que la complementa, y mucho menos con la del médico, ¿no? La dula es una mano amiga que te acompaña en el parto, nada más que es sabedora, es conocedora,
Y cada mujer merece tener una dula a su lado y cada mujer tiene una dula para ella porque no todas las dulas son iguales y no todas las mujeres son iguales, así que hay que encontrar el complemento. Exacto. Bueno, Y vos en desarrollás Santa esta Fe, tarea. ¿cómo? Vos desarrollás esta tarea. Sí, sí. En Santa Fe está formada la Asociación Dula de Santa Fe, somos muchas y acompañamos de distintas formas y es muy lindo porque hay dulas que no se dedican a acompañar partos, se dedican a acompañar puerperios, por ejemplo. Hay Claro. dulas que se dedican a acompañar pérdidas perinatales, hay dulas que se dedican a acompañar lactancias, hay dulas que son abogadas y que acompañan a las mujeres en los procesos legales. Es decir, no solamente es la que acompaña parto, ¿no? Así que ojalá todo el mundo conozca lo que es una dula. La pueden encontrar en Instagram, en Facebook. Doulas se escribe, Doulas, ajá. Dulas, Dulas de Santa Fe. Dulas de Y Santa ahí Fe. van a encontrar de Santa Fe, así nos llamamos. Buenísimo, esto es Y ahí, fundamental para contarles, y más en este contexto, por ahí hay mujeres que se encuentran alejadas de sus padres, de su familia, y la única contención que pueden encontrar es en una dula que no es menor, sino que es muchísimo, porque son personas que saben del tema, así tal cual lo describís vos, Claudia. Y en este contexto de pandemia, a las dulas también se les presentó la imposibilidad de estar acompañando físicamente a las embarazadas. ¿Cómo lo resolvieron? sí, eso es así porque priorizamos, por supuesto, la presencia del padre, ¿no? Claro, Entonces, como dejan entrar solamente a una persona, bueno, como toda la sociedad se está moviendo en todo el planeta por estos intermedios, las comunicaciones online, y sí, todos extrañamos un contacto físico, pero eh, aún, aún así estamos presentes. Inclusive estamos teniendo mucha consulta de mujeres que viven en pueblos y que no tienen una dula física en su lugar territorial, ¿no? claro, Entonces también este modo de comunicarnos ha ampliado mucho más el radio, digamos. Así exacto. que también cualquiera que necesite el asesoramiento de una dula puede solicitarlo, ¿no? Este, em, Tienen que saber las mujeres que aún en caso de pandemia no están solas. Muy interesante lo que decís. Por otra parte, me gustaría preguntarte, Claudia, porque hay tantas cosas que podemos abordar con vos, ¿qué es RELACAUPAM, que sería la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y Nacimiento? Cumplió 20 años este año. Está cumpliendo este año 20 años desde su creación. Bueno, el movimiento de derechos en el parto nace en Fortaleza hace ya 21 años. Allá hubo un grupo de argentinas que trajeron este mandato bueno, empezar a mirar los partos, sacar los nacimientos y los partos del ámbito de la enfermedad y crearon la Relacaupan, se creó en Fortaleza y en la Argentina tardó un año más en llegar. Ujú. Pero desde el año que se creó en Argentina, Santa Fe está presente y así que nunca Santa Fe estuvo lejos de las campañas de AFAR, que bueno, no hace 20 años, pero desde el día 1, desde el 2004 estamos presentes, así que tenemos una larga historia en Santa Fe de esto, ¿no? De visibilizar los derechos de la familia en el momento del parto y los derechos del recién nacido también. Exacto. Bueno, y ahora para acercar un poco a la población que no está al tanto de esto, hubo un episodio hace unos meses atrás mediático con Guillermo Andino. No sé si lo recordás, si no te lo comento y se lo comento de paso a la audiencia. Guillermo Andino contó a modo de gracia que él había arreglado con su médico, con el obstetra de su mujer, que hagan
que adelanten el parto porque había un partido de fútbol que los dos querían ver. Existe lo que se llama la violencia obstétrica. ¿Y qué te pasa a vos cuando escuchás este tipo de cosas? Y si nos podés contar un poco de qué se trata esto de la violencia en el parto. Bueno, tocaba un tema sensible, Sí. pero es esto, ¿no? ¿Por qué se arrogan el derecho de hacer lo que quieren sobre los cuerpos de las mujeres? Históricamente, ¿no? Esta historia patriarcal y este poder hegemónico médico que creen que sobre los cuerpos, no importa si está embarazada, no pueden hacer lo que quieren. Ahí había una mujer que merecía un parto y un niño que estaba naciendo. No es lo mismo que nacer por vía natural, ¿no? Es decir, sobre todo esto que es una cesárea completamente innecesaria. Si fue así como él lo contó, ¿no? Porque por ahí lo quiso contar Después lo como un desmintió, chiste. dijo que quiso ser gracioso y que le salió mal. La mujer también salió a Claro. desmentirlo. Pero de todas maneras como que Bueno, evidencia un poco de esta violencia. algo de eso me imagino. Bueno, pero es esto, ¿no? De que obran sobre nuestros cuerpos como si fuésemos un peseto, ¿no? Sí, En una una incubadora. carnicería. Ahora, Claro, Claudia, perdón, me meto en la conversación porque fui padre 2 veces, participé de los 2 partos. Mi mujer bien. los quería hacer natural a los partos y el primer parto demoró 9 horas. Y yo la vi sufrir mucho a mi mujer. Digamos, estaba la Ujú. partera y la vi sufrir mucho. Y le contaba a Beba que mi pedido en el segundo parto fue, afortunadamente el segundo parto fue muy rápido. Pero yo sufrí tanto en el primer parto que en el segundo sufrí porque ella sufría, tenía un dolor tremendo y además fue mucho tiempo, no deja de ser riesgosa la cantidad de tiempo, ¿no? Que pasa en una sala de parto. Y yo le pedí a mi mujer, por favor, que en el caso de que volviéramos a repetir la situación, optáramos por la cesárea. Hay circunstancias que se pueden interpretar como violentas y en realidad tiene que ver con un acuerdo entre ambos porque, digamos, también uno percibe el sufrimiento en el otro. Te toqué un Eh, tema difícil, porque en realidad te estoy no, poniendo, no, no, digamos, no, no es difícil, no es difícil, no es difícil. Pero no terminé de contestar lo que me preguntó dale, termina, Beba termina, termina. sobre lo que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica, después Connie que Dale, lo dale, 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 comentamos. termina. La violencia obstétrica es una ley mucho más nueva que la ley de acompañamiento en el nacimiento eh, y tipifica a la mujer dentro de toda su etapa reproductiva. Quiere decir que la violencia obstétrica no es solamente en los partos, es desde su menarca, su primera menstruación, hasta que ya no van nunca más a un ginecólogo o obstetra, ¿sí? Ujú. Pero la parte de parto es extraída textual de la ley 25.929, es decir, la ley madre del acompañamiento en parto, ¿no? Ujú. La violencia obstétrica quiero decir que abarca mucho más tiempo de la mujer, no solamente la época de parto. Y sí, la violencia obstétrica está establecida porque no nos damos cuenta cuando están ejerciendo violencia sobre nuestros cuerpos Exacto. o sobre nuestras emociones. No necesariamente tiene que ser sobre los cuerpos. La burla, la mentira, el dejar los temas para último momento cuando ya no hay más tiempo de seguir hablándolos. Hay muchas formas de violencia obstétrica y está muy bien que las mujeres se vayan informando sobre violencia obstétrica. En la Argentina, ya hace cerca de 8 años, hay una oficina del gobierno de la nación que ha establecido en muchas provincias el Observatorio de Violencia Obstétrica. Y hoy ya podemos hablar con porcentajes y con datos ciertos sobre lo que acontece en la Argentina con la violencia obstétrica. Todavía no se han tomado medidas, no, es decir, la cantidad de datos que han recabado todavía no se traduce en la sociedad Exacto. concretamente, pero yo creo que va a llegar el momento porque eso sí fue un gran paso.
Bueno, y ahora ¿qué? te contesto a vos, Connie. No, porque yo digo, viste, es muy difícil discernir, vos estás dando casos muy extremos y claramente violentos, pero también hay situaciones en las que uno también desde afuera pretende intervenir a los efectos de no digamos de que no soporten otros sufrimientos. Te repito, no se repitió afortunadamente, pero yo en el primer parto la vi sufrir mucho a mi mujer y fue tan prolongado que digo, es una acción de violencia intervenir y decirle a la mujer no hagas el parto natural si se va a prolongar por tantas horas. ¿Es una intervención Bueno, indeseada? Connie, el ponerle un tiempo a un parto es violento. Bien. Es decir, cuando vos ya le decís a una mujer 9 horas de parto, perdón, que me meta en tu caso, digo No, 9 no, porque vos decís 9. pero no se trata solo de las horas, se Pero trata del sufrimiento. bueno, un momento. Primero que el tiempo es relativo, ¿no? No es ninguna mujer, la tuya inclusive, bueno, no es tuya, No es mía, no es tu mía. compañera, no tuvo 2 partos iguales. Entonces, ¿quién puede decir cuándo un parto es largo y cuándo es corto en una mujer? Ujú. Cuando ningún parto es igual. Entonces, hay formas de acompañar, hay formas de pasar un parto con mayor molestia o menor molestia, sí que las hay. Hay formas de analgesia naturales, claro, eso las dulas lo conocemos muy bien, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, la libertad de movimiento de la mujer, hay formas de transcurrirlo mejor y llegar, vamos a seguir con el 9 horas, ¿sí? Ujú. Llegar a esas 9 horas menos agredida por el dolor, puede ser. También es esto de que nosotros tenemos la idea de dolor como que un dolor comienza y no termina. Ujú. Y en el parto termina siempre. Con el nacimiento en un caso. Ujú. Y durante el trabajo de parto termina el dolor, porque dura lo que dura una contracción, que no dura más de un minuto. Es decir, es a poder atravesar un periodo breve de dolor a sabiendas que después no hay más dolor. Viste que leíste El Principito, Connie. Sí. ¿Te acordás que la Rosa le dice al Principito, cuando le quiere poner la escafandra esa para irse de viaje, le dice, es necesario que soporte 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas? Ujú. Bueno, Ay, es absolutamente comprensible. También es desesperante ver sufrir al otro. Y eso habla de tu amor por ella. no, ya sé, pero al margen de eso es Pero desesperante. Y te digo esto porque también es una discusión si tenemos los hombres, los compañeros, tenemos derecho también a opinar sobre esto. Y es un tema por delicado, es muy delicado porque uno empieza a aprender este tema del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Y la verdad que lo estamos aprendiendo en muchísimos aspectos. Terminamos, yo veo, somos machistas en recuperación y estamos viendo cómo no metemos la pata ante cada palabra que decimos, ante cada actitud que tenemos. Y digo, en este tema tan particular, afortunadamente yo ya estoy lejos de volver a repetir la experiencia, me imagino a muchos hombres también con muchas incógnitas alrededor de esto y hay que escucharlas a No ustedes. estás lejos o sea, estás lejos, pero a la vez tenés 2 hijas mujeres. No, sí, o sea, sí. Podés volver a pasar la situación. Espero que no sea pronto. No espero que no sea pronto. De todas maneras, es maravilloso escuchar esto porque tiene que ver con un montón de preguntas que uno no se hacía. Claro, el hombre está despertando también a un nuevo rol en la paternidad, pero también está despertando a acompañar a las mujeres, y las mujeres están sintiendo que tienen un compañero que comprende y que se compromete y que está metido en ese nacimiento con ella. Eso ya es mucho. Culturalmente, para una mujer, vos imaginate, así, hacete esta imagen, Connie. Un pescador y la mujer, una mujer que se sumerge
en las profundidades del nacimiento, pero sabiendo que está atada, ligada a la canoa que está su compañero. Es decir, puede ser una mujer rana que pueda meterse en las profundidades del nacimiento porque sabe que está conectada con su compañero. La conexión con el compañero probablemente sea tan importante como la conexión con ese bebé que está llegando. Ujú. Así que los hombres son imprescindibles en los nacimientos. Los compañeros son imprescindibles en los nacimientos de sus hijos. Así que bienvenidos a este lugar, y es un lugar que les corresponde, no deben renunciarlo, tienen que reconquistarlo porque siempre fue de ustedes. Bueno, Bien. me quedará para cuando sea abuelo, espero. Bueno, me parece interesante volver, porque me quedó algo pendiente sobre la violencia obstétrica, que Sí, tiene que ver con cuéntame. algo muy simple, que, o sea, es simple porque ocurre cotidianamente y muchas mujeres no lo identifican porque está naturalizado. Y es el hecho de que el médico te diga, pero si vos no sabes nada, ¿quién es el obstetra acá? O que trate a la mujer como la que, bueno, no entendés nada. Sobre todo a madres primerizas les pasa esto. Y es un tipo de violencia Sí. ese que está muy naturalizado en la sociedad. Entonces te dicen, el médico es él. Él es el que sabe. ¿O no? Muchísimo, muchísimo. Nos están diciendo, bueno, un médico hombre te puede decir como el dolor de ovarios, Claro, y no. te lo dice, Sí. y te lo dice. Entonces, no estoy poniendo hombre en contra de No, mujer, ¿eh? no, 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 está no. claro, está Diciendo claro. Hablo de los Estoy obstetras en diciendo que general. las Puede ser una mujer mujeres, obstetra también. claro, estamos hablando de que las mujeres sabemos de nuestro cuerpo. ¿Cómo no vamos a saber? Y si no sabemos, tenemos que aprenderlo. Y la maternidad es una buena forma de aprender sobre nuestros cuerpos, ¿no? Eh, eh, También hay chistes hay chistes de mal gusto, por ejemplo, o frases históricas de mal gusto, como por ejemplo que nos digan que hacer fuerza como para cagar cuando estamos naciendo un bebé. Pero, ¿cómo puede ser? Tenemos 3 esfínteres las mujeres. Nosotros parimos por el esfínter que los hombres no tienen. Claro. Entonces, nunca un hombre me puede decir que es como cagar, porque nosotros sabemos qué sensación sentimos en nuestras vaginas, que no es la del ano. Exacto, exacto. Entonces, hay tantas cosas como para revisar sobre los nacimientos y sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los derechos de los niños al nacer y sobre cómo miramos al nacimiento como un hecho médico y no lo es. Entonces, esa es más bien la invitación, ¿no? A ver cómo, bueno, está la frase hermosa que dice, todo nacimiento es sagrado, no importa si es cesárea, si es parto, pero todo nacimiento es sagrado. Cuando todos empecemos a ver el nacimiento como momento sagrado, vamos a empezar a cuidarlos todos mucho más. Exacto. Bueno, Claudia, es un placer dialogar con vos y bueno, vamos adquiriendo más y más conocimientos. Esta semana, Bueno, que es la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿se realizan actividades a pesar de la pandemia y la cuarentena? sí, en realidad todas las actividades están que hierven en reuniones Zoom, en mensajes, sí, eh, en el sitio Instagram de Doulas de Santa Fe están todas las actividades que se llevan a nivel nacional. Pusimos todas porque en realidad es un empacho de actividades, porque con esto de que tenemos la facilidad de a través de los móviles poder estar escuchando a personas que no están cerca de nuestra ciudad, van a tener, tratamos de poner todo, por ahí se nos escapa algo porque hay mucho, 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 pero hay Es mucho, todos los días hay 4, 5, 6 actividades, perfecto. para todos los gustos. Bueno, los vamos a ir replicando durante la semana para que la gente se vaya enterando. Así que si quieren Tienen que ingresar, buscar, perdón, tienen que buscar doulas.santafe.
Douglas.santafe en el Instagram. Instagram. Perfecto. Bueno, un placer, Claudia. Connie, Muchas te Un gracias. quedaste. abrazo, Claudia. No, un abrazo. Fue interesante, muy interesante escucharte. Bueno, para mí, quiero decirles que me han hecho unas preguntas increíblemente buenas, así que los felicito. Bueno, muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. gracias. Se trata Hasta de la eso. próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos dialogando con Claudia Barreiro, la titular de Red de Parto Humanizado en Santa Fe. Hay actividades, las pueden encontrar en Instagram, ingresan a doulas.santafe en Instagram y bueno, quien quiera contratar una dula para que acompañe durante su embarazo, su puerperio o en algún momento de la lactancia también, pueden hacerlo. Así que, bueno, celebramos la Semana del Parto Respetado.